Hola, buenas tardes, ¿cómo están? En un día que no solemos vernos, sino los jueves, pero bueno, hoy por una cuestión excepcional estamos transmitiendo ya desde este preciso momento y a partir, digamos, de que se conecte la doctora, ahí está, ahí me está saludando, porque queremos probar todo, no vaya a ser cosa que después, a ver, ahí está, ver. Dando a la doctora Silvia Tanzi. Es una de las camaristas más importantes que tenemos en nuestra nación. Hola, ¿cómo le va, Hola doctora? Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. Estoy comentando que nos estamos conectando unos minutitos antes para vernos bien, para ver cómo sale el audio principalmente, porque he tenido como unos reclamos de la audiencia y principalmente de mi community manager de Romina Santander, ¿me entendés? De que la semana pasada se escuchaba unos ruidos y bueno, y todo eso. Entonces dije, bueno, vamos a probar para que salga todo perfecto, porque después queda todo grabado y se puede ver por nuestro canal de congresos de derecho que generalmente estamos primeros en vista en YouTube. Así que bueno, ¿cómo anda, doctora? ¿Bien? Bien, acá ando viendo gente linda, Guille Iglesias, Ethel Humphries, Alma Garófalo, A mucha ver, gente linda. te voy a pedir que me pongas un poquito más fuerte la voz, Ok, un poquito más fuerte la voz, a ver, a ver eh, ahora, ¿se escucha ahora bien? me escuchás A bien? ver, yo te escucho bien. Le pido a quienes nos están siguiendo que nos cuenten si están escuchando bien. A ver, A ver, voy a, Etu, voy a esperar los comentarios y vamos a alargar. Bueno, les quiero decir a todos que hoy ha sido un día excepcional. Le agradezco a Silvia que está con nosotros de que haya accedido, estemos juntos un día miércoles, porque generalmente es los jueves, como siempre digo, los días que nosotros hacemos el conversatorio sin corbata. ¿Y por qué conversatorio sin corbata? Porque los abogados estamos acostumbrados a estar con las corbatas, con los cuellos duros, con la corbata, el saco, y me parece que ya tenemos que hacer un poco más descontracturado las relaciones entre los mismos colegas y nuestros jóvenes abogados, abogadas y estudiantes de derecho que ahí está, estoy leyendo cuando las cosas tan lindas que te están diciendo. Bueno, es que eh, Etu es una amigaza, es una amigaza. bueno, yo digo, qué hermoso, porque, che, pero siempre tiran flores a los invitados y resulta que yo que soy un poco el que organiza todo esto, una vez en cuando digo algo. Bueno, ya estamos en horario, ya son las 8, ¿sí? Vamos a presentarla entonces formalmente a la doctora Silvia Tanzi. Pero perdón, si es sin corbata, no hagas presentaciones formales. No, 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 pero yo, no, 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 pero esto es una formalidad que tenemos sí o sí, porque como es una muy reducido para que nuestros seguidores sepan quién es la persona con la que estamos hablando hoy, porque siempre son juristas de muy primera línea y siempre se lee, aunque sea esto, y esta es la parte formal de la charla. De esta Bueno, charla, que como te digo, charla de café, claro, por eso. como te dije. Así que Después nos bueno, sacamos la corbata. después lo sacamos. Estoy con Silvia Tanzi, con la doctora, ella es juez nacional en lo civil, directora académica de la Academia de Intercambio de Estudios Judiciales, subdirectora del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Buenos Aires, profesora de grado y posgrado de obligaciones, autora de libros y artículos de su especialidad infinitos. Lo he leído algunos, he tenido la posibilidad. También es colaboradora de la redacción de Código Civil en lo que respecta a ciertos amigos que tenemos en común que están haciendo tomos y no se cansan de escribir, así que bueno,
Bienvenida Silvia al conversatorio sin corbata, a esta idea que hemos generado para pensar o tener una forma diferente de pensar el derecho y ayudarnos a los jóvenes, a las jóvenes, ya sean estudiantes avanzados de derecho o abogados nobles, y al público en general, a pensar de una forma diferente cómo se vive el derecho. ¿Y por qué diferente? Porque acá no hay ninguna empresa que banque esta situación, entonces acá cada uno se expresa libremente, no hay condicionamientos económicos. A partir de ello te doy las buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien, andás? muy bien, muy contenta. Además, veo que está María Victoria Pereira también, que es juez nacional civil. Así que a todos los que nos están acompañando les agradezco muchísimo el interés y que estén compartiendo con nosotros esta charla de café. Bueno, yo quiero que vos a nuestras autoridades nacionales, magistrados, funcionarios que vos tengas conocimiento, los vayamos saludando uno por uno, porque esto va a ser muy dinámico y por ahí se me puede escapar, yo no los conozco a todos, entonces no quiero quedar descortés con nadie. Bueno, Le mandamos de cuando por quieras supuesto. yo lo hago, pero Sí, sí, sí. Les después lo decimos saludamos. también que pueden hacer todas las preguntas en el chat, habidas y por haber. Pueden ir añadiendo sus comentarios, que yo lo voy a ir leyendo porque al lado mío, siempre digo, tengo la pantalla de mi computadora donde me van poniendo todas las preguntas el personal y la gente que nos ayuda a hacer esto tan lindo que es Conversatorio sin Corbata. Bueno, el Bien. tema que hemos decidido hablar se llama amparos en salud. Pero yo digo, antes de entrar en amparos en salud, quiero hacer como un reconto y preguntarte, la ley 16986, famosa, famosa por todo lo que trasuntó, todos los ríos de tinta que han corrido con esa ley, ha quedado desplazada a partir del año 94, a partir de la reforma de la Constitución Nacional. ¿Cómo lo ves? Mira, nosotros sostenemos primero que en aras a resguardar este derecho a la salud, que además sabemos que se ha visto bastante comprometido, sobre todo en el marco de la pandemia, yo estoy inclinada fundamentalmente en basarme en el artículo 43 de la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque la ley 16.986, bueno, es una ley que sigue vigente, no cabe la menor duda, pero que la Constitución Nacional en 1994, además de incorporar en el artículo 75, inciso 22, como normas constitucionales todo el marco de los tratados, desde los de derechos humanos, más la Convención de los Niños, Niñas, Adolescentes, y un sinnúmero de tratados que tienen muchísima importancia, también está manejando el tema del amparo en ese artículo 43 y ha superado ampliamente a la 16.986, porque con la Constitución del 1853, esto que nosotros hoy hablamos así como derecho a la salud, a una buena salud, derecho a una plena salud, era un derecho implícito, no era un derecho expreso. La Constitución de 1994 lo eleva indudablemente, ¿no? Lo eleva a esa categoría y por eso la jurisprudencia, la doctrina, ha buscado mecanismos procesales mucho más idóneos para hacer efectivo ese derecho. Por ejemplo, se utiliza la figura del amparo, pero también las medidas autosatisfactivas, las medidas cautelares, las sentencias anticipatorias, entre otras. Todo eso está dirigido ¿a qué? Dirigido al
la protección de todos nosotros, porque en el marco de la salud todos somos vulnerables, ¿sí? Pertenezcamos a una obra social, a una medicina prepaga o tengamos que recurrir al hospital público. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con que por qué llega la gente al amparo? Llega por el no. El no es la base fundamental. No, no te doy tal cosa, no te doy tal otra, no te sostengo los tratamientos médicos en el tiempo. Y acá me interesa rescatar algo que sostuvo la Corte. La Corte le dice a los jueces, nos dice a nosotros los jueces y también lo saben los que nos están escuchando, hay que buscar soluciones, soluciones que se avengan con la urgencia que conllevan las pretensiones. Y para eso, indudablemente deben encauzar los trámites por vías expeditivas y evitar que el rigor de las formas, ese estricto formalismo, pueda de alguna manera conducir a severos perjuicios, indudablemente, que después son difíciles de reparar. Esto lo dijo la Corte en Ávila Fulgencia contra Diva, que era un amparo precisamente. A Ahora, ver, te interrumpo. Estamos hablando de que la Corte nos dice basta del exceso ritual o del formalismo ritual. en ese Ahora, tipo de cosas. en ese tipo, ahora yo digo, eh, vamos entrando ya al amparo concretamente en salud, que es lo que estamos, el tema que vamos a charlar y que estamos charlando. Sí. Generalmente soy un papá o una mamá que llego a la obra social a solicitar la prestación de tal servicio o de la necesidad de comprar tal medicamento y Ujú. me dicen que no. Pero que no, que ya van a hablar con la gerencia, empezamos a dar la voltereta famosa que los empleados tienen la obligación y están adiestrados para hacerlo. La pregunta en este marco de exceso ritual, pregunto, el juez, cuando le llega el escrito de la demanda o de la interposición de la acción de amparo, Sí. uno de los requisitos es que se interponga, o por lo menos así lo dice la ley 16.986, dentro del plazo de los 15 días. Era el artículo 2, inciso E, establece ese plazo. Eso, ustedes, en el área, en el tema de lo que hace salud, ¿lo siguen manteniendo a eso o eso, digamos, cae con esta prerrogativa de querer dar cobertura a nosotros, a los ciudadanos? Mira, yo te voy a contar primero la competencia acá en Nación de todo lo que es amparos contra obras sociales y medicina prepaga le corresponde a Civil y Comercial Federal. Bien. Está dentro de ese marco destacadísimos camaristas que son absolutamente expeditivos. Y yo, en los casos que he tenido bastantes, porque además sabés que un juez aunque sea después declarado incompetente, puede decretar la medida cautelar, y me ha pasado concretamente con el caso de un niño, donde su médico le recomendaba un medicamento de origen germánico, y no el genérico, y daba los motivos por los cuales no quería el genérico. Nosotros no íbamos a esperar a hacer todo un peritaje acerca de si correspondía o no correspondía. Eso después se verá en el proceso, pero no al tiempo de la medida cautelar. Ahí ordenamos a la prepaga que le diera el medicamento que así establecía su médico de cabecera. Y no nos pusimos a pensar acerca de la formalidad que rige en el marco de la 16986. Vino, se presentó, tuvo el no. El no, no va, no va, no va. Listo, ese no, más la apoyatura del médico de cabecera, fue suficiente para que así se ordenara.
Y después resultó que durante todo el proceso se acreditó que realmente a este chiquito ese medicamento de origen germánico era muchísimo más positivo que el genérico. Y ahí, por supuesto, bueno, ya quedó de manera, pero durante la medida cautelar, obviamente que nosotros hicimos lugar de manera inmediata, porque está en juego esto que Vidal Campo destaca. Dice, la norma habla de una acción expedita y y despojada de ciertas formalidades. ¿Por qué? Porque el resguardo es la salud, sin dudarlo. Lo mismo acontece con las internaciones domiciliarias, cuando de pronto y sin sentido se corta esa internación domiciliaria en personas que realmente la necesitan. No podemos, a mí me basta el no para poder. Ese no que vos decís que te basta, es el no manifestado en la propia acción de amparo, o ese no tiene que venir acreditado, firmado, porque es muy difícil muchas veces que te digan no y que te lo firmen y que te lo acrediten. ¿Cómo hace el juez ante El ello? juez no Porque el juez necesita. después, previo, discúlpame, doctora, una vez que el juez, cuando está por dictar la medida cautelar, al ser inaudita parte, o sea, es lo que confía en lo que está leyendo, en lo que se acreditó, pero ese no es el más difícil de acreditar. ¿Cómo se hace en ese caso? Bueno, en muchos casos de obras sociales y medicinas prepagas nos hemos encontrado estrictamente con mails donde concretamente decían no al lugar a lo que usted pretende. En otras nos hemos encontrado con muchas más situaciones complejas, digamos, una carta documento incontestada. Eso todo lo acompaña la parte cuando inicia ese pedido de medida cautelar, que a veces nos encontramos con que algunos se olvidan e inician directamente el amparo, pero previo al amparo tiene que estar esta medida cautelar genérica, si no, no tiene sentido. Para eso transcurrimos todo el proceso y tuvimos casos, por ejemplo, de ese no concreto a una determinada operación, donde la parte porque además podía económicamente, solventó esa operación, no de corazón a cielo abierto, sino por otros sistemas, y luego después se tradujo ese amparo simplemente en una repetición de lo pagado, y fue condenada la prepaga para que le entregara a esta persona. ¿Por qué? Porque se comprobó, pero fehacientemente, que era absolutamente menos riesgosa esa operación que le hicieron que llevarle a cabo lo que pretendía la prepaga, que era una operación a cielo abierto. Todo, yo lo que insisto fundamentalmente que cada caso es único, es irrepetible. Si bien podemos encontrarnos con prácticas que están fuera del PMO, podemos encontrarnos con internaciones domiciliarias como me plantearon una vez. Bueno, pero el señor tiene 90 años. ¿Hasta cuándo vamos a estar con internación domiciliaria? Y hasta que Dios decida que es su partida, porque así lo indica el médico. Es decir, nos encontramos, te digo, Cristian, con contestaciones que son fuera de contexto, ¿no? O por lo menos a mí no me parecen. Yo me imagino que la mayor cantidad de amparos en este tema son de aquellas prácticas, de aquellos medicamentos, pero vamos a hablar de prácticas que generalmente son las más costosas, No, 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 eh, no, que no están contenidas en el PMO, que no que están están contenidas en el programa específicamente. médico obligatorio, porque si no ya es para meterle una sanción directa a la obra social. Me imagino que Perfecto. viste.
Perfecto, pero nosotros tenemos dicho, nosotros digo, la jurisprudencia tiene dicho, que en términos generales el plan médico obligatorio no es un numerus clausus, sino que como la medicina es una ciencia que está permanentemente Sí, no, avanzando, no sí. podemos manejarnos o depender de que algún iluminado diga, sí, vamos a incluir este tipo de situaciones donde también puede darse. Todo fundamento tiene que estar, y en esto los abogados que ejercen la profesión deben hacer hincapié, es en un respaldo científico, sea de su médico de cabecera o de una junta médica, y además la prueba que después también se ofrece en esa demanda, esa prueba tiene que tener correlato con esa medida cautelar que se está pidiendo. ¿Por qué? Ah, Porque la medida cautelar se pide, se otorga inaudita parte, como vos bien dijiste, pero después ahí se abre un juicio a prueba, y en ese juicio a prueba puede ser que se llegue a la conclusión que no era necesario que se incluyera esa práctica que no estaba nomenclada en el PMO. Por hay eso un digo, tema, ¿no? hay un tema que siempre da para pensar mal, lamentablemente, con respecto al tema de la lapicera y la famosa mano de la lapicera del médico, donde Uh -huh. establece ciertos medicamentos que son altamente costosos, que las obras sociales son de imposible puesta en su vademecum, pero que al momento, pero que al momento de realizar, digamos, la medida precautoria, vos lo tomás sí o sí, porque como bien decís, es una acción expedita, rápida y expedita. ¿Qué Sí, pasa en el trayecto ya después del informe o cuando ya te tienen que hacer el informe del 383? Te dice, pero mire, doctora, ese medicamento que sale 100.000 pesos por mes no tiene el respaldo o tiene el mismo respaldo académico, científico, que este que sale 15.000. ¿Cómo hace en qué posición te pones o cómo te asesorás vos para tomar la mejor decisión ya estando en el juicio de amparo? ya estando en el juicio de amparo, la mejor decisión es la pericial que nos que tiene que colaborar con nosotros, los jueces, para que determine esto que vos estás planteando. Bueno, no, mirá, con el de 100.000 se obtiene el mismo resultado que con el de 15.000. Pero frente a esa medida cautelar donde el juez no tiene tiempo, no puede parar la cosa y decir, bueno, voy a nombrar un perito a ver qué tal, qué opina, si le da la razón una parte, si es como esa parte dice, ahí tiene que ser rápido y expedito. Después, durante el proceso, que también tiene que ser, como sostenía Vidar Campos, rápido y expedito, porque no es la acción solamente, es el proceso que toma curso con esa acción, es fundamental la carga probatoria, la prueba, pero esto también pesa sobre las prepagas, sobre los hospitales públicos o provinciales o nacionales, sobre las obras sociales, donde permanentemente, ¿por qué un médico sostiene que una osteosíntesis de origen no nacional, de cualquier otro origen, es mejor que la nacional? Tiene sus fundamentos. Y así lo hace saber. Sin embargo, te vas a encontrar con que la obra social dice, no, solamente compro la de nacional. La diferencia páguela usted. En ese punto, quien puede económicamente hacerlo frente, lo hace y punto. Pero quien no puede,
tiene el derecho, por el resguardo de su salud, como derecho supremo dentro del marco de la Constitución Nacional. Yo soy muy fanática del respeto a la Constitución Nacional, muy fanática. Tiene el derecho a tener el mismo tratamiento y la misma calidad, porque no tenga medios es imposible, ni se me pasa por la cabeza negárselo y otorgarle la nacional, hace lo que quieras, si ocupate de eso. Entonces, todo esto es básicamente, porque yo lo dije en Mendoza hace muchos años, donde era un congreso donde había muchos integrantes de medicina prepaga y de obras sociales, incluso la obra social del Poder Judicial, donde yo hablé de la mesura y de la prudencia que tienen que tener. Porque a uno de ellos le dije, ustedes no venden caramelos, ustedes están ofreciendo prestaciones que durante un lapso son prestaciones que es dinero que ingresa y no prestaciones que se otorgan. Acá la problemática es precisamente cuando ya estamos avanzados en una determinada edad donde tenemos que requerir ciertos tratamientos. Y en ese congreso salimos todos muy satisfechos, tanto los de la prepaga como los de las obras sociales, incluso estaba de empleados de comercio que me dijo, nosotros nunca llegamos al amparo, no permitimos el no. Y esto es lo que debería ser. Ahora, también lo que debería ser es que la justicia sea rápida y expedita, porque he tenido casos en los que la medida cautelar para hacerle un trasplante coclear a un niño tardaron 9 meses en expedirse. 9 meses en un niño es un montón. Yo lo sé porque tuve el caso por mala praxis en el juzgado. Y otra hubiera sido la historia de este niño si el trasplante coclear se hubiera hecho de manera inmediata. Ahora, Silvia, ¿cómo se hace cuando se necesita un medicamento que se provee del exterior, que generalmente esos son los medicamentos por los cuales uno hace el amparo, y tiene restricciones de ingreso? Te quiero hacer dos preguntas. Sí. Uno, con respecto a las restricciones de ingreso en la vida normal y habitual de este país, de nuestro bendito país. Y otro, cuando es la restricción ya propia por el tema de la pandemia. Exacto. ¿Cómo en uno u en otro caso se han manejado? Porque, a ver, todavía estamos, por lo menos en lo que hace a los decretos, en pandemia, no tanto lo que se visibiliza en la realidad, pero ¿cómo se hace en la situación donde fue de mayor conflicto y cerramiento de nuestro país y de los otros países también, eso también lo tenemos que decir, para poder dar vía a una medida cautelar para poder hacer ingresar un medicamento? ¿Cómo se hace? Son dos preguntas. Uno, en la vida real, o sea, en la vida normal, no real, porque todo es real, en la vida normal donde tenemos restricciones de ingreso, eso lo digo siempre, además porque tenemos restricciones de pago externo con el tema del dólar, y ¿cómo es? Yo te digo, en general, los médicos argentinos se destacan por su prudencia. Ellos no van a recetar un medicamento que se estime que tiene que vencer todas esas barreras aduaneras y toda esa problemática, salvo en algunos casos, como en algunos años atrás, frente a la esclerosis múltiple, donde tenían que venir de Israel, pero llegaban en un punto de mucha rapidez, porque en Israel son absolutamente conscientes de lo que es resguardar el derecho a la salud. Así que llegaban en el término de 10 días, 15 días,
y se mantenía durante el tiempo que fuera necesario. Pero insisto, vuelvo, los médicos nuestros son muy, muy prudentes, y tan prudentes son que cuando están diciendo este medicamento, saben que el medicamento está en la República Argentina, lo No, no, saben. no, no, no te escuché, discúlpame, no, no, no te escuché. ¿Cómo es? Que Esta, cuando un esta, médico dice determinado medicamento de origen germánico, ¿sí? Es un medicamento que está a la venta en la Argentina. No es un bien, medicamento que tenemos que traerlo del exterior. claro. Igual que el genérico, lo que pasa es que entre el genérico y este puede haber diferencias. A lo mejor no, pero puede haber diferencias. Y frente a la duda, la prudencia del médico lo lleva a indicar este, este es el medicamento que corresponde. Me parece que en ese sentido nunca tuvimos ese problema, inclusive en el marco, te cuento, de la esclerosis múltiple, cuando no se fabricaban los medicamentos en el país y sí teníamos que recurrir a unas inyecciones que tenían que guardar toda una cadena de frío importantísima para que llegara al paciente, y se cumplió religiosamente. Claro, el costo era altísimo para cualquier obra social, pero bueno, era en ese caso yo te hablo del caso de un joven de 35 años. ¿Cómo no vamos a ordenarlo para preservar su vida, su historia, su entorno en una enfermedad tan difícil y tan compleja como es esa? Por eso es que no hemos sentido, no hemos tenido el caso de la problemática aduanera o de restricción, Bueno, qué porque bueno son de saber eso, fabricación acá. qué bueno y qué lindo que una jueza nacional tan importante, además, como sos, No, tener, no, no, bueno, pero yo, gracias a Dios, lo puedo decir tranquilamente, porque además no litigo en tu juzgado, así que tranquilamente lo puedo decir, una de las mejores juristas que tenemos a nivel nacional, nos pueda contar que esas diatribas o esos malos pensamientos que a veces tenemos con respecto a lo que se prescribe, está dentro, digamos, de una ecuanimidad por parte de los profesionales médicos que hacen a que lo que se está prescribiendo sí se puede conseguir y no se exacto, genera un cúmulo de mayor eh, tensión, porque no le exacto, puede pasar más algo peor a un padre o una madre que te sí, receten algo y que encima sepas que no lo vas a conseguir, porque exacto, por él te vuelve supuesto. loco. Pero ¿cómo que no? Yo que soy papá, a mí me llega a recetar algo para mis hijos y no, no llega a estar en Argentina, te volvés loco. Pero por supuesto que sí. Yo digo, los médicos nuestros, y más allá del tema de la pandemia, los médicos nuestros son muy, 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 muy prudentes. No han recetado, por lo menos en la experiencia que yo he tenido, no han recetado algo que no estuviera en la Argentina. Lo que pasa es que la obra social decía, no, momentito, hay un genérico, le doy el genérico, le doy la prótesis, no porque la prótesis nacional sea mala, yo soy fanática de la industria nacional, pero hay complementos, hay situaciones, hay momentos o hay pacientes en los que requieren esas prótesis que se van como consumiendo en el tiempo sin afectar la movilidad de una persona. Y en esto yo he visto esa prudencia médica frente al paciente. ¿Cómo más, cuánto más cuando se trata de un niño, de un joven, de un adolescente? ¿Por qué? Porque tienen toda una vida por delante que tienen que atravesar y atravesarla de la mejor manera posible. Lo que decía mi maestro Fernández Cesarego, que era un jurista peruano, y él decía, no hay nada más valioso que la protección de la vida y del proyecto de vida. Si nosotros vamos a estar cortando por una cuestión administrativa, por una cuestión burocrática, por una cuestión restrictiva, ese proyecto de vida, bueno, no estamos bien.
no estamos bien, ni como médicos, ni como abogados. Durante la... Ah, qué lindo lo que te ponen acá. Dice Héctor Breckman, dice, muy Porque, importante que se difunda el criterio de una magistrada. Excelente. no, Héctor es un amigo, fuimos compañeros en la facultad y es un jurista que él se dedica a otra cosa. Él es más feliz que yo porque se dedica a la propiedad horizontal y se dedica al fútbol, a hablar sobre fútbol. Así Bueno, que Héctor, te felicito. Yo también me dedico también a otras cosas. es maravilloso, maravilloso todo lo que aprendo de él, Eh, de la te digo, discriminación en el deporte. Silvia, ¿cómo ha actuado la gente en el tema de la pandemia y con respecto concretamente si se han interpuesto amparos para que se pueda vacunar con determinada vacuna marca X y no contra la rusa, que generalmente era la que nadie quería? ¿Has tenido casos de eso o no? Bueno, yo te cuento que tengo las 2 dosis de la rusa. Y a Bien. mí en su momento, el médico, uno de los médicos de mi familia me dijo, lo mejor que te puede pasar es que te pongan la Sputnik. Y fui chocha y me vacunaron con la Sputnik la primera y la segunda. Bueno, después me enteré de todas las otras circunstancias. No, no hemos tenido esas cuestiones. Sí hemos tenido el tema de las segundas dosis en aquellas personas mayores de 85 años que no venía, que le habían dado la primera dosis de Sputnik y no llegaba la vacuna, y ahí fue donde empezó a tratarse toda la problemática de combinarla con otro tipo de vacunas. Pero sí esos casos hemos tenido, donde se ha pedido, pero no se ha llegado a una mayor judicialización. Casi fue una medida autosatisfactiva. Se pidió, se otorgó y se le brindó la segunda dosis. Precisamente por la edad, porque el año pasado fue un año muy errático. Nosotros no sabíamos sinceramente qué era esto que aparece intempestivamente en la vida de todos nosotros como COVID-19, que tenemos que estar todos encerrados o manejándonos por las vías tecnológicas. Y la verdad, sinceramente, también a los jueces nos costó ubicarnos. Estamos ahora, y la doctora María Victoria Pereira no me puede dejar mentir, trabajando 24/7. Y cuando digo 24 horas por 7, lo digo. Recibimos escritos 3 de la mañana, 4 de la mañana, la premio, el apuro. No es igual el expediente digital, como estábamos acostumbrados al expediente papel. Hay que acostumbrarse. El doctor Papillú, que también es coautor conmigo en Amparos de Salud, que trabaja también conmigo en el juzgado, sabe de las dificultades de lo que es ver así, a lo largo, a lo largo. Acá dice María Victoria, te estoy escuchando muy atenta con la bandeja abierta ahora mismo. Es así, no la podemos cerrar. Es increíble. Y si la cerramos se enojan. Gracias, María Victoria, muchas gracias. Un placer para mí Dice, que estés ahí. dice Nancy Luz MM que excelente, es muy importante proteger el proyecto de vida de un ser humano. Perú tiene muy buena jurisprudencia al respecto. No Eh, solamente tiene Perú muy buena jurisprudencia, lo tiene incluido en su Constitución Nacional. Y yo sostengo que la nuestra, la de 1994, también lo tiene incluido en nuestra Constitución Nacional. Y ya no como un derecho implícito, como un derecho expreso. Y esto es lo que tenemos que concientizar, la constitucionalización del derecho privado. Yo creo que los jueces no necesitaríamos nada más que la Constitución para dictar sentencias, porque es absolutamente autosuficiente e importante.
y porque es respetuosa de todos y cada uno. Fíjate que por el artículo 75 tenemos incorporado, entre otros, el Pacto de San José de Costa Rica. Lo que figura en el Código Civil y Comercial de la Nación no es ni más ni menos que el respeto a los niños, niñas, adolescentes y a todas estas situaciones de que el ser humano es inviolable. Eso lo dice el artículo 51 del Código Civil. Es Vos sabés inviolable. Y que, como es inviolable, tenemos que mantenerlo. vos sabés que me decís eso y me emociona porque un amigo mío que era juez laboral, uno de los jueces laborales más importantes en La Rioja, Luis Marino Pertile, Sí, falleció. Luis decía siempre cuando estábamos en reuniones, decía, Cristian, solo con la Constitución nos basta y nos sobra para manejar un tal cual, país. tal cual. Y no esta hecatombe de leyes, decretos, reglamentaciones, disposiciones y todo eso que hacen, porque mientras más leyes tenés, es porque más inseguridad jurídica tenés en un país. Pero Entonces, por bueno, supuesto, no. me hiciste acordar Esto a también eso. lo decía un gran maestro mío, Guillermo Allende. Eh, Maravilloso, cada vez que lo nombro me encanta, porque con él teníamos conversatorios en la facultad, pero de fútbol, porque los dos somos fanáticos de Boca. Entonces discutíamos el partido del domingo, pero también me enseñaba derecho. Y él me decía, nuestra constitución, y hablaba de la de 1853, porque él falleció antes del 94, nuestra constitución le faltan, pero estamos nosotros para interpretarla. Y esto es absolutamente necesario que concienticemos todos y cada uno, como decía Carlos Nino, el gran filósofo. ¿Por qué la Argentina tiene esa tendencia a ser un país que vive al margen de la ley? Si tiene el andamiaje principal en la pirámide, que es la Constitución Nacional. Sin embargo, tenemos esa tendencia a vivir un poco al margen de la ley. Y en esto yo soy muy estricta, Cristian, incluso se lo transmito a mis dos nietos, sobre todo a la mayor, a Clara, que tiene 8 años, que te cuento una pequeña anécdota de café. Es la que sale en tu perfil. Ah, Sí. Tenía, tenía 5 años, yo iba conduciendo el auto y ella iba atrás, y iba con todas las pautas de la ley, ¿no? El cinturón, la sillita, todo. Y me para la policía por un control normal. Y cuando el policía me ve, me dice, ay, discúlpeme, señora, no, va con la nena, siga. Y yo le digo, no, está todo bien, le doy los papeles. Y entonces la mira Clara y le dice, ¿y vos cómo estás? Yo bien, cumpliendo con la ley, como dice mi abuela. Y esto es lo que tenemos que concientizar, cumplir con la ley, cumplir con la ley. Con el más chiquito, con Pedro, me cuesta un poco más porque es hombre, es más rebelde. Pero esto es lo que tenemos que concientizar, ¿no? Eh, el respeto a la ley. Y en esto está la problemática del amparo de salud y de las medidas autosatisfactivas, la tutela inhibitoria, como dice Lorenzetti, las sentencias anticipatorias. Tenemos que proteger porque en ese aspecto somos todos vulnerables. Yo soy, como decía mi maestro López Cabana, muy profana frente al médico, muy profana. Soy muy profana frente al plomero, fíjate, si viene a casa y me dice, destruya todo, ¿qué le voy a decir? Si yo lo único que y sí, sé, y un poquito es de derecho y de responsabilidad civil. Entonces, a estos tenemos que protegerlos. Por eso nació toda esta andamiaje de protección al consumidor, porque todos estamos en esta situación. Somos muchos más los profanos que los expertos en muchas situaciones. Y acá, en el marco del derecho a la salud, somos mucho más profanos y vulnerables, porque dependemos
de llegar a la instancia judicial ya es dolorosa, ya es Sí, sí, dolorosa, sí, 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 de por sí, sí, sí. porque uno se siente como que en definitiva recurrir a esta vía administrativa o esta vía judicial, ¿a qué opta? Opta a que se cuide, a que se pueda paliar un poco No, la mira, problemática del la paciente. angustia de quien recurre a los servicios de un abogado cuando, o sea, encima de la angustia que está viviendo, tener que ir a ver un abogado con todo lo que eso representa, gente que posiblemente no va nunca, no pasó nunca por un estudio, y es toda una carga negativa permanente que se sigue Por sumando a una supuesto, situación muy violenta, y bueno, sí. y hay algo, Dice Laura Vilota que sí, que tenemos una hipernormatividad y que todos somos pacientes. Pero y bueno, bueno, lo Laura, va a decir Laura Vilota, que es del Observatorio de Salud de la Universidad de Buenos Aires, muy bien, gracias Laura, eso. Está a gracias Laura cargo por de tu eso, aporte. sabe mucho de lo que es el derecho de los pacientes y de lo que es ser paciente. Y la verdad que eso, Cristian, cada día tenemos que protegerlo mucho más. Yo estoy absolutamente convencida que si la sociedad concientizara y no, de alguna manera, no se resignara, eso es lo que me revela a mí, la resignación frente a determinadas circunstancias. No cabe la resignación. Eh, Hay que preguntarse, ¿cómo podemos resguardar ese derecho conculcado? Y bueno, eh, por razones de tiempo, por razones de inexistencia de otras posibilidades, el proceso más idóneo, como decía Vidal Campos, el proceso más idóneo o tan idóneo para que sea admisible y regular es el amparo. Y por supuesto que tendrá que ser alegado y demostrado prima facie, como decíamos al principio, por quien lo promueve, pero es un hecho notorio que los trámites ordinarios son más que generosos en plazos, en radio de conocimiento, en material probatorio que la acción de amparo. Pero este es el remedio judicial más idóneo para poder solucionar el tema en el aquí y el ahora. Después vemos. Después en el proceso Alguna vemos. vez en tu experticia o la de la sala, tuviste que decir que no, porque era absolutamente improcedente? ¿Alguna vez te tocó llegar a dudar de lo que estabas leyendo? No, no en amparo. No en amparo sí me tocó cuando están vulnerados el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión. Ahí es más complicado, ¿sí? Bien, Porque no te olvides que el Código Civil tiene la acción preventiva que puede ser iniciada y entonces ahí es más complicado. Pero en el marco del derecho a la salud, nunca, nunca dudé. ¿qué- Y cuál es después el tiempo dio la razón, ¿no? cuál es el consejo porque yo le puedo dar el consejo del litigante, cuál es el consejo de quien recibe la demanda, la acción de amparo con la medida cautelar, que eso sí o sí tiene que estar, porque si no pierde es Pero una no hay sin que razón? olvidarse, ¿eh? Porque hay algunos que lo olvidan. ¿Cuál es el consejo de una magistrada avesada en el tema con los jóvenes que están litigando, que están empezando a litigar y que les llega un caso? ¿Qué es lo que primero observas? Mira, y esto también lo puede refrendar la doctora Pereira. Nosotros los jueces consejos no damos. A veces nos llaman por teléfono cuando estamos ahora trabajando y dice, ¿y usted qué me aconseja? No, no aconsejo nada. El que le puede dar consejos es el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Nosotros lo que primero miramos es la entidad del reclamo, La, la entidad del reclamo. Es decir, bien, ¿de qué reclamo se trata? ¿Quién lo solicita? ¿Por qué lo solicita? ¿Cuáles son los elementos que acompaña
en ese momento con el amparo, cuáles son esos elementos que nos van a dar, prima facie, una convicción de que tenemos que hacer lugar a la medida cautelar, porque además no tenemos mucho tiempo para expedirnos. Desde que llega el amparo, desde que se consiente la competencia, por si llegara a venir de otro juzgado y le hacemos saber la juez que va a conocer, tenemos 3 días, no tenemos tanto tiempo. Y hay que estudiar. El consejo que yo le doy a los jóvenes y a los nobles abogados es, primero, que no es mío, es más que nada de la corte de Lorenzetti. Lenguaje claro, lenguaje eficiente, lenguaje eficaz, concreto, el pedido concreto, la prueba, que no se olviden que el proceso continúa, la prueba que se va a ofrecer, ¿para qué? Para que haya una relación de causalidad adecuada entre ese pedido y lo que el juez le va a otorgar, y después para la sentencia definitiva de ese amparo. A veces se enredan y vuelcan jurisprudencia, el juez conoce el derecho, conoce la jurisprudencia, y además me parece una actitud que la facultad tendría que hacer hincapié en eso, ¿no? En enseñarle a los jóvenes que ya se están por recibir la concientización de lo importante que es toda demanda, no solamente la demanda donde yo estoy pidiendo el amparo, toda demanda, donde tiene que ser muy claro y muy, muy concreto cuando lo piden. ¿Por qué? Porque facilita toda la tarea del juez de no extenderse. Y además, te digo, Cristian, algo que vengo observando lamentablemente, hacer hincapié en la prueba. Todo lo que no está en el expediente no existe para el mundo. Yo puedo decir un montón de cosas, pero todo lo que no va a estar en el expediente acreditado no existe para el mundo jurídico. Y si no existe para el mundo jurídico, el juez no puede ni imaginar, ni suponer, ni predecir, ni nada de eso. Tiene que basarse en lo que tiene ahí, en ese aquí y en ese ahora. Y yo brindo por esto, es mucho. Como dice el famoso dicho, bueno y breve, 2 veces bueno, para los jueces. Breve y bueno, Sí, y bueno. Y bueno. Y esto es muy importante realmente que los que se están por recibir o los ya recibidos tomen esa conciencia. Y además utilicen el sistema del espejo, como decía mi padre era abogado, y él decía, hay que utilizar el espejo. ¿Y quién está del otro lado del espejo? El abogado del diablo, el contrario a lo que vos sos. Entonces, no solamente te pongas el ponchito de salgo y defiendo, sino también miro en el espejo a ese otro abogado. ¿Qué es lo que me va a contestar? Porque nosotros estamos armando ese proceso y lo estamos pidiendo y seguramente lo vamos a conceder, pero necesitamos también después continuar el proceso y ver cómo se dan las cosas. Y si me olvido de la prueba, Cristian, me olvido de todo. Y a veces qué buen consejo, dice. Del amparo, ¿cómo voy a pedir una indemnización psicofísica si desisto de la prueba pericial médica y psicológica? ¿Cómo le informo al juez? ¿Qué le digo así? ¿Cómo hace el juez? ¿Que tiene que llamar a Harry Potter y que saque la varita mágica y diga, bueno, dale algo? No, dale algo, pero eso es nuestra responsabilidad, de los abogados, porque durante años hablamos de la mala praxis médica, pero no nos olvidemos de nosotros también, ¿sí? Cuando un juez recibe un escrito, cualquier demanda, te voy a hacer una pregunta de esas que se hacen en los pasillos.
Que algunas veces los jueces los contestan y otras veces no. Bueno, a ver. Cuando uno presenta un escrito y para apoyar la tesitura de su acción, de su demanda, cita, cita, cita permanente jurisprudencia. ¿Cómo, cómo lo ve el juez a eso? ¿Hace falta citar tanta jurisprudencia para No, apoyar y que el doctrinario tal dice lo mismo y que la jurisprudencia... Porque eso no te enseñan en la facultad, ¿me entendés? Entonces, no, no, es verdad. No hace falta, yo siempre digo, hace falta plantear la razón y probar la razón. Y esto lo aprendí de genios como Gossaín y como Morelo, que son procesalistas de primer nivel. sí, Eso hace falta, porque se supone que el juez conoce el derecho, y si el juez no lo conoce, bueno, estoy en un grave problema, pero puede estudiarlo, porque tampoco somos tan omnipotentes que sabemos todo de todo, no. Nosotros nos sentamos a estudiar y estudiamos determinados temas, porque no siempre, por lo menos en civil patrimonial, y Victoria lo puede decir, llegan todo tipo de cuestiones. Ahora nos están llegando juicios de proceso de daños por violencia de género. Bueno, yo tengo que meterme a estudiar toda la problemática de cómo encauzarlo, pero no me sirve que sean 10 hojas de jurisprudencia. La demanda tiene que ser autosuficiente con los hechos, con los antecedentes, con la prueba que tiene, insisto, tiene que tener relación causal con lo que yo estoy pidiendo. Y ser concretos, ¿cómo puede ser que planteen un amparo y se olviden de decir solicito medida cautelar urgente? No puede ser. El juez lo otorga igual, porque esto no se lo puedo trasladar al vulnerable que es el cliente en ese momento. Porque el cliente no conoce el derecho, no sabe cómo debe plantearse. ¿Sí? Es ¿qué bastante... tema ese que acaba de Acá tocar? Victoria me da la razón y dice, sí, fuera del ámbito familiar, es cierto, la violencia de género. Pero qué tema, porque estás como salvaguardando, digamos, el petitum o el objeto de la demanda, más allá de que pueda haber un error técnico allí, en lo que acabo de escuchar de parte tuya. Es decir, el favorecer la situación de una medida puede llevar al juez a hacer caso omiso, digamos, a una cuestión técnica que puede estar no bien planteada, pero en El satisfacción juez, y en... lo que pasa es que el juez lo que tiene que respetar siempre, Cristian, y vos lo sabés mejor que yo, es el principio de congruencia. Eso lo tiene Sí, que sí, por respetar. El supuesto. juez no Por puede supuesto. suplir la falta, pero de lo que es el cliente es absolutamente, digamos, absolutamente extraño. ¿Cómo es el mecanismo? El cliente dice, bueno, yo tengo esto, pasó aquello. Esa es tarea del abogado, de ser claro, concreto, y lo mismo nos lo dijo la Corte a los jueces, dicten sentencias para que la entienda el destinatario de la sentencia, no solamente los que somos letrados, porque los letrados estudiamos para eso, pero el destinatario de la sentencia tiene que saber por qué lo condenaron o por qué le hicieron lugar a la demanda. Palabras... Y eso es una práctica que los tribunales no llevan adelante, ¿eh? No, los No, tribunales bueno, argentinos, acá que ahí no, los está la doctora tribunales Ferreira, esto sí lo llevamos argentinos, adelante. Silvia, le hablan al abogado, no le hablan a la persona o No, al hay que hablarle ciudadano a que la persona, acudió sí. a la justicia. No estamos, no es, o sea, si bien estamos entrando en una situación donde se está allanando o bajando, a ver, por decirlo de alguna manera, la forma de fallar, cuando ya están estamos leyendo la sentencia propiamente dicha, el fallo, muchas veces
no está destinado a los ciudadanos quienes son, como vos bien dices, los destinatarios de esa sentencia. Pero Ahora, esto no es que nace de mí, nace de gente como Bustamante Alsina, donde una vez que hizo una nota fallo, precisamente haciendo hincapié de que la 3/4 parte de ese fallo estaban con locuciones latinas. ¿Cómo va a entender el hombre común una locución latina? Tiene que conseguir un traductor para explicarlo. A esto vamos. Vamos a que allanar, hablar en lenguaje sencillo y claro, no significa bajar el nivel, ¿sí? No significa nivelar para abajo. Significa que en buen castellano esa persona entienda por qué sí y por qué no. Y esto me parece que es algo que tenemos que insistir desde las aulas. Por eso me parece bien la Cámara Civil, por ejemplo, ahora está tomando exámenes de preingreso. ¿Y a qué apunta? Al lenguaje y la ortografía. Y eso es nivelar para arriba. Lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es un lenguaje que me entienda. Usted sabe por qué. Yo muchas veces, yo tuve un caso que me dolió mucho, me dolió y Juan Papillú sabe que nos sigue doliendo, que es una chica que por una mala praxis quedó sin brazos y sin piernas. Que fue el único caso que conocimos de firma ruego, porque no conocí ningún otro caso. Después que salió la sentencia, que fue extensa, fue larga, trabajada, estudiada, después que salió la sentencia y vino esta persona a notificarse, yo le pregunto a ella, ¿usted sabe, entendió, la leyó? ¿Usted sabe por qué se llegó a ese resultado? Y me dijo, sí, lo entendí perfectamente. Habló usted como si fuera, bueno, ella dijo, usted habló como si fuera mi mamá, pero bueno, lo que quiso explicar es que le hablé para que entendiera, porque tenía sobre sus espaldas un drama enorme, como es quedar en las condiciones en que quedó, habiendo ido a parir su hijo a un hospital y no habiendo tomado los recaudos, y ella tenía que saber el por qué nosotros habíamos otorgado toda una serie de cosas, como la prótesis hasta los 85 años, y no más de los... No porque yo crea que usted se va a morir a los 85, sino porque tienen un plazo de vida de 9 años, y bueno, la lógica es esa. Y me dio mucha satisfacción escuchar de ella, me dice, pero usted habló muy claro, yo le entendí todo. Y de eso se trata, no de nivelar para abajo, sino de hablar en tono claro y concreto para que me entienda, para que sepa el por qué sí o el por qué no. Y de esto aprendemos muchas veces de los niños, niñas y adolescentes cuando a veces los citamos a las audiencias, porque a mí me gusta mucho escuchar a los chicos cuando de daños y perjuicios se trata. A veces, y lo digo con todo respeto, tienen más criterio que los padres. Tuve el caso de un niño donde su indemnización por un ciclomotor que, nada, el defensor de menores en ese momento dijo, bueno, si quiere el ciclomotor, que sea el ciclomotor. El que dijo eso eran los padres. Cuando lo cito al menor, me dice, yo no quiero un ciclomotor. Yo quiero con ese dinero el mejor equipamiento tecnológico que pueda conseguir para poder estudiar carreras virtuales. Claro, no era lo que querían los papás, porque él con el ciclomotor hacía delivery para los papás y colaboraba. Pero él a mí me enseñó que el criterio razonable, y en esto insistimos mucho nosotros, con la razonabilidad para todos y cada uno de los actos. Y en el marco del amparo, la razonabilidad es absolutamente necesaria. El juez cuando recibe, o la juez cuando recibe el amparo, ya de antemano sabe si la cosa puede proceder con razonabilidad o no. Por eso
Bueno, acá le quiero contestar, puede ser, al licenciado Juan Mateo, al que aprecio muchísimo, me dice, doctora, qué clara la tiene. No, lo que tengo es una nieta que se llama Clara. ¿Quién la conoce? ¿Y quién la conoce? Y mi nieta lo adora. Lo adora porque Escuchame, fue dice, misionario. ¿me escuchás? Sí. Di- quiero leer acá, dice Sandri Pereira, saludos desde Apóstoles Misiones. Que lo tengo. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué linda provincia, por Dios! Muchas gracias, Bueno, muchas gracias. Martín T840 dice la simpleza para el entendimiento del todos. Hubo, a ver, con esto cierro, si bien ya hemos hablado bien profundamente, o por lo menos en este conversatorio que siempre digo es como un café entre amigos, Sí, eh, con Silvia, hay una cosa que dijiste el último que me surge una pregunta. sí, Hace un tiempo se viralizó una sentencia de una jueza en la cual le hablaba a una niña. Y esa sí, sentencia fue muy criticada por la mitad de todos los abogados y juristas del país y fue elogiada por la otra mitad. Porque muchos, los críticos, decían que no era una forma, por más que fuera una niña, que era una forma para hablarle a una niña. Eh, en este marco de entendimiento del cual estás diciendo que tienen que tener las sentencias, ¿qué pensás de ese caso en particular? Que fue muy conocido, por eso lo traigo a colación. no, no, ya sé. En ese caso particular no es mi estilo, ¿sí? No es mi estilo. Mi estilo es hablar en la sentencia, sea para los niños, las niñas, para los adultos, hablar de una forma tal de que se entienda el por qué le decimos que sí o el por qué le decimos que no. Si mal no recuerdo, creo que en ese caso puntual había como una especie de disculpa, ¿no? Sí, había una Bueno, situación de disputa y que ella cuando tiene la entrevista personal o la audiencia privada con la jueza le explica por qué se quiere quedar con uno y no con el otro de los padres. Entonces, cuando la jueza resuelve, le cuenta como si fuese un cuento y ahí parece que estuvo el problema. De sí, los críticos, ¿no? A ver, sí, sí, no, no. Una cosa es hablar con claridad y sencillez y otra cosa es ese encuentro íntimo que tiene el juez o la juez con un menor que lo cita para escucharlo. Yo siempre fui partidaria de que los niños tenían que ser oídos. Cuando yo trabajaba antes de llegar al juzgado en la sala L de la Cámara Civil, se presentó un caso de un niñito que tenía apenas 7 años, hijo de un abogado, y que él no quería ir con su papá para cumplir lo que en ese momento se llamaba régimen de visitas. Y me acuerdo que le propuse a mi juez, porque yo era relatora en ese momento, le digo, ¿por qué no lo citamos al niño y lo escuchamos? Y pedimos asistencia a alguna psicóloga que venga. Se las hago cortitas. Gracias a Dios que lo escuchamos, porque de eso surgió, y de la Cámara GESE que tiene la Cámara Civil, surgió que el niño no quería ir porque su papá abusaba de él todas las veces en que debía cumplirse ese régimen de visitas. Ahí yo igual. tomé conciencia de la importancia que es escuchar a los chicos, pero eso tiene que quedar en el ámbito privado. Esto, bueno, después pasó a la justicia penal por otro motivo, por la comisión de un delito. Pero yo la vez pasada tomé una audiencia con una niña de 12 años y quedó entre nosotras y la defensora de menores. Éramos nosotras tres las que estábamos. Después hicimos entrar a la mamá. Ella tenía que definir en ese momento qué apellido quería llevar, porque era una afiliación. Y ella me dio todos los motivos, pero me los dio con un fundamento, Cristian, dignos de un ser adulto, adultísimo. Y me emocionó porque digo, le dije a la defensora, vale la pena, esto vale la pena, porque de esto se trata la justicia, del acercamiento que tiene que tener con la gente y no que sean un número.
Y en los amparos pasa igual, no pueden ser un número. Son pacientes, detrás de cada expediente hay pacientes, hay personas que sufren, que lo padecen, y nosotros tenemos que tratar de tener empatía, pero sin tomar partido por uno o por otro. Pero tener empatía con el caso, no decir, bueno, ¿qué me importa este? No sé si por ahí soy muy doméstica hablando, pero es mi estilo, porque estamos entre amigos, disfrutando de este café, Qué, para mí imaginario, qué, para vos no, pero es importante. qué difícil muchas veces la situación de, bueno, de, a ver, en todas las profesiones existe, obviamente, pero siempre nos enseñaron en la facultad que tenemos que poner entre el problema. ¿Me escuchás, Silvia? Me parece que ha habido un problema de conexión allí. A ver, vamos a ver si no estamos. Ah, ahí está. Ahí le he retomado de nuevo. Algo ha pasado. Ahí estás. A ver. Hola. Vamos a ver si está Silvia para cerrar. Ahí está. Vale. No, lo que te quería decir para redondear ya, qué difícil debe ser en cualquier profesión, pero más en los médicos y en los jueces, tratar de poner como esa pared que uno muchas veces, esa coraza para que no te llegue todo y toda esa carga emocional después te lo termines pasando y llevándotelo a tu casa y vivir con ello. Porque cada caso que estás contando te recuerda, te emociona, te hace y es muy difícil poder convivir todo el tiempo con situaciones que son de terceros, que si bien son de terceros, y si bien el juez no puede tomar partido, pero es indefectible la escisión, escindirse de ser el No, juez, y cuando salís sos Silvia. No, 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 a ver, cuando uno está en el estudio y viene toda una carga de bagaje, con dolor, con miserias humanas, y por más que uno no quiera, no puede poner todo el tiempo esa barrera para que no le llegue a uno. Si nosotros que escuchamos a una de las partes muchas veces nos afecta, no quiero imaginarme lo que pasa en aquellas personas como ustedes que tienen que tomar la decisión escuchando a las dos partes. Qué mira, difícil debe ser, qué difícil debe ser. no, mira, yo te digo una sola cosa, que lo aprendí de mi padre y cuando fuimos al Museo del Bicentenario a presentar el Código Civil y Comercial de la Nación y me dieron el micrófono, yo dije, estaba orgullosísima de este código, pero que lo único que le pedía a los jueces es que no estuvieran en un tupper con vidrios polarizados. ¿Esto qué significa? No pueden vivir en un, y lo dije tal cual y salió así en Twitter, no pueden vivir en un tupper con vidrios polarizados. Sí, esto implica tomar parte desde el primer día. Tienen que ser directores del proceso, involucrarse y no mirarlo desde el sillón a ver qué pasa hasta que llega la sentencia. No, eso no es así. Por eso insisto mucho en todo esto y en el marco del derecho a la salud. Estoy totalmente de acuerdo con procesalistas como Gossaini, donde dice, pero caramba, son ingratas las vías ordinarias cuando de salud se habla. Son muy ingratas porque tardan un montonazo y no puede ser. Esto tenemos que responder de una manera bastante ágil, que no es el criterio de la 16986, pero sí es el criterio del 43 de la Constitución Nacional. Así que, no, a mí me apasiona mi trabajo
Me apasiona la primera instancia porque ahí se vive la vida. Claro, ¿Sí? exacto. Cuando Ahí yo ves, estuve ahí ves en trabajando forma... en sala, no, en sala es distinto. Acá se vive la vida, ¿no? Pasa la vida con nosotros. Y bueno, muy por el contrario de lo que opinaba mi hija, que cuando tenía 18 años, hoy ya es mamá, es una licenciada, ninguno quiso seguir abogacía. Así que cuando tenía 18 años me dijo, yo no puedo entender tu profesión por una razón, porque ustedes a las personas las llaman partes, al expediente le dicen cuerpo, y cuando el juez hace justicia falla. Debe ser tan locos, me dijo. Y siempre lo digo, y siempre se lo rescato a Silvina, porque la verdad, dije, esto va a ser una guía para que las partes no sean, que sean personas, los cuerpos que sean expedientes, y que cuando el juez resuelva, no falle, en la medida de lo posible, ¿no? Bueno, muy bien. Muchas gracias, muchas No, gracias. Con gracias a vos, gracias a esto toda la gente linda que quisiera saludar, a Demes, mira, que conozco, que me están, bueno, a todos ellos, a Juan Papillú, a Juan Mateo, bueno, ya lo dije. dice, Vale Denise preguntó eh, que si esto queda grabado el conversatorio, por supuesto sí queda grabado en el feed de nuestro Instagram y después en el... Ahí la estoy retomando a Silvia para cerrar, para llegar al final. Y después queda en YouTube en Congresos de Derecho. Allí van a poder ver y nuevamente escuchar esta linda charla que hemos tenido con esta querida amiga que con tanta humildad y con tanto amor nos va contando parte de una pequeña parte de su historia como jueza. Así que bueno, excelente exposición, un lujo escuchar a tan prestigiosa disertante. Elena Rojo, excelente. Rodri Quiñones, fue un placer escucharla, doctora. A ver si la podemos tener antes de que para terminar de cerrar. Son todos muy lindos los comentarios que están teniendo. Ahí está. Bueno, Gracias. estoy cerrando, todos te están llenando de amor y de cariño. Besos, besos, besos a todos, porque estuvimos rodeados, Cristian, con gente divina, inteligente, brillante, y bueno, y de lujo todos. Gracias, ¿eh? Y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Un beso grande para la jueza nacional en lo civil y patrimonial, doctora Silvia Tanzi, que nos acompañó hoy en este conversatorio sin corbata. Queda grabado en nuestro feed en Instagram, como dije recién, y también pueden volver a escuchar esta charla en Congresos de Derecho en YouTube. Un abrazo bien grande, gracias a todos y a todas por habernos acompañado, y Silvia, con el cariño y el amor que sabes que te tengo, y con Sí, el gran yo servicio también. que nos tenés. Y seguimos Seguimos. comunicados, ¿sí? Un Sí, sí, sí. abrazo. Un abrazo bien fuerte. Chao, gracias a todos. Gracias, Hasta la gracias, próxima. chao. Chao.